Saludo con gusto a David Saucedo, quien es consultor en seguridad pública. Muy buenas tardes y bienvenido, David. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. David, me parece que hace unos momentos la cifra se ajustó a unos 16 fallecidos y ya nos decía nuestro corresponsal que 30 reos lograron la fuga, ¿no? Y muchos de ellos tenían cadenas, o más bien condenas bastante largas. En ese sentido, David Saucedo, ¿qué es lo que provoca en un país como México, pero en específico en este caso en Chihuahua, un motín de esta magnitud? El sistema penitenciario en México ha colapsado, Elena, desde hace tiempo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una evaluación multianual que hace de manera periódica en los distintos penales del país, descubrió hace tiempo que el penal número 3 de Ciudad Juárez tenía varios problemas, uno de ellos el autogobierno, es decir, que los propios narcotraficantes de alto perfil que se encontraban al interior del mismo tenían el control del penal y también de las actividades criminales al interior del penal y al exterior. Por otro lado, es de destacar que a pesar de que se trataba de un narcotraficante de alta peligrosidad, no había sido trasladado a un penal de mayor seguridad. Esto nos indica dos cosas: o incompetencia por parte de las autoridades, o bien una complicidad al momento de permitirle que él mantuviera esta estadía en prisión con condiciones de mínima seguridad. Tal y como dijo el secretario de la Defensa, prácticamente vivía en condiciones preferenciales, en unas celdas de lujo, y además con armas, droga, y teniendo el control de sus jefes de plaza que estaban reportándose con él de manera regular en su propia celda. Es decir, todo lo que podía fallar en este penal para permitir primero el control del mismo por parte del grupo criminal de los Mecicles y después la evasión y la fuga de su máximo líder, todo lo que podía funcionar mal, funcionó mal. Bien, en ese sentido hablas de un problema al interior del sistema penitenciario de nuestro país. ¿Cuáles son esas características que hacen posible que ocurran motines, además de la complicidad que es criminal completamente, y además también los muertos dentro de un penal, de máxima seguridad La además, sobrepo o de, sí, sí, de seguridad máxima? Ujú. la sobrepoblación en la mayoría de los centros penitenciarios, la falta de recursos para poder escalar los niveles de seguridad de los penales, una infinita corrupción entre los guardias penitenciarios, un mal manejo por parte de los gobiernos estatales de las prisiones que están bajo su responsabilidad. Me parece que en casi todos los estados del país, las prisiones que están bajo el control de los gobernadores funcionan no mal, sino pésimamente mal. Evidentemente, una falta de revisión por parte de las autoridades federales del funcionamiento de los propios penales, una capacidad económica importante por parte de los integrantes del crimen organizado que están siendo recluidos en estos penales, y evidentemente una guerra de cárteles que se vive no solo afuera de los penales, sino al interior de los mismos. Son constantes las masacres, los enfrentamientos entre los grupos de crimen organizado, pero no en las calles, en las plazas, en las comunidades de las zonas que están en conflicto, sino al interior de los propios centros penitenciarios. Es decir, la guerra que se vive afuera, en este caso entre el cártel de los Mecicles contra la línea, no solo se da en las calles de Ciudad Juárez, sino dentro de los propios penales. Y esto ante la mirada pasiva, incompetente y cómplice de las autoridades estatales y federales. Hablas del crimen organizado, un elemento indispensable para entender los altos índices de violencia e inseguridad en nuestro país. Esta colusión entre el crimen organizado y las autoridades, en este caso penitenciarias, ¿de qué dependerá o qué elementos necesitará, qué factores necesitará que estén presentes para poder frenar el tipo de impacto que tienen? Es evidente que el país no está en condiciones de poder retener en prisión a narcotraficantes de alto perfil. Me parece que sí hay que tomar la palabra a los norteamericanos, que de manera insistente han estado solicitando que los narcotraficantes de cierto rango sean extraditados a los Estados Unidos para que sean ellos en su sistema penitenciario quienes los puedan poner bajo custodia. Esto evidentemente generará una reacción por parte de los grupos de crimen organizado en contra de las autoridades federales en México, pero me parece que es evidente. eh, Después de esta fuga, de este motín en el penal de Ciudad Juárez, la pregunta que nos hacemos todos es cuándo será la siguiente fuga y cuál será el siguiente motín en algún penal estatal o federal del país. Es solo cuestión de tiempo. No hay que ser adivino para saber que estas mismas situaciones que se dieron en Ciudad Juárez ocurren en otros penales del país sin que haya un plan de limpieza de las guardias penitenciarias. Entonces, yo creo que en este caso la cooperación de México y Estados Unidos sí serviría.
para que algunos narcotraficantes de peso, como el Neto, que se fugó recientemente, hace apenas un par de días, pudieran tener una estancia en prisión sin que se generaran estos disturbios y esta intranquilidad a la población, porque para generar este dispositivo de fuga que se realizó con precisión de relojería, tuvieron que realizar otros eventos de alto impacto a lo largo y ancho de la ciudad. ¿Qué impacto ahora esperar para la sociedad, en específico en Ciudad Juárez, después de la fuga de criminales de alta peligrosidad? Bueno, es evidente que el Neto contó con apoyo al interior del penal y al exterior del penal para poder fugarse. Y ese apoyo provino evidentemente de los integrantes de su propio grupo criminal y de autoridades que se encuentran al frente de las tareas de seguridad pública y de procuración de justicia en Ciudad Juárez. Me parece que la gobernadora Maru Campos y el alcalde de Ciudad Juárez tienen que dejar de lado las diferencias políticas. Hay que recordar que la gobernadora es del Partido Acción Nacional y el alcalde es de Morena, pero esta diferencia y esta competencia anticipada por la sucesión en la gubernatura dentro de algunos años está generando este tipo de episodios. Es decir, los conflictos políticos se trasladan a una arena que es la arena política y de seguridad y que está generando este tipo de eventos. Así que valdría la pena que ambos líderes políticos se sentaran en la mesa y que dejaran de lado el futurismo político para poder ofrecer soluciones de fondo frente a problemas reales que están viviendo los habitantes de Ciudad Juárez, como esta fuga, que seguramente generará, como tú bien señalas, una intranquilidad superior y mayores índices de violencia que ya en la de por sí ya compleja Ciudad Juárez. Nada más señalar algo muy importante que tú mencionas, y es que al contar tanto dentro del penal como fuera del penal, como en ayuda, en este caso de este narcotraficante, se refleja enseguida este nivel de pobreza, ¿no? Y de falta de oportunidades de la sociedad que prefieren que les pague el crimen organizado para, por ejemplo, ser halcones, no dar aviso o colaborar en este tipo de fugas u operativos por parte del crimen organizado, porque no tienen oportunidad de conseguir un mejor sueldo o un mejor trabajo. Y hablamos sobre todo de gente, en ciertos casos, gente joven en los estados. Muchísimas gracias, David Saucedo, consultor en seguridad pública, por este análisis. Estaremos al pendiente de cuál es el impacto real después de la fuga de estos criminales de alta peligrosidad en Ciudad Juárez. Gracias.